25 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. Comentario breve. La misión de los apóstoles es llevar la buena noticia a todos los rincones de la tierra. Este anuncio se hace con palabras y también con signos que demuestran que el mal está siendo derrotado y se expande el reino de Dios. Jesucristo exhorta a los apóstoles para que no teman frente a los peligros, porque el mal no triunfará. El poder de Dios será el que haga crecer el reino. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño, impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Resucitado Cristo, se apareció varias veces a los 11. Se apareció a los 11 cuando estaban reunidos, para que todos fuesen testigos, y refiriesen a todo el mundo lo que habían visto y oído. Al decir 11, se designa a todo el colegio apostólico antes de que Matías ocupase el lugar de Judas. Y después de la ascensión ellos debían de predicar el Evangelio a gentes que debían creer sin haber visto a Jesús. Antes de partir, increpó también el Señor a sus discípulos cuando iba a dejarlos corporalmente, para que sus palabras quedasen impresas más profundamente en sus corazones. Jesús reprueba la incredulidad, para que la reemplace la fe, reprueba la dureza del corazón de piedra, para que le reemplace otro de carne lleno de caridad. Jesús da la orden de predicar el Evangelio a todas las gentes. En un momento, a los apóstoles no les fue fácil creer en la resurrección de Jesucristo, pero los hechos les dieron mayor firmeza, al comprobar directamente la realidad de los sucesos que estaban presenciando. Ellos convivieron directamente con el Señor, así ellos constituidos en testigos, reciben el mensaje y el mandato del Señor resucitado para llevarlo a todo el mundo. Luego Jesús da la orden de predicar el Evangelio a todas las gentes, junto con el bautismo. Se observa ya el universalismo cristiano en acción entre los gentiles. Este es el gran mandato, es decir, la gran misión que nos dio el Señor, que debemos hacer con fidelidad en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Jesús envía a sus apóstoles por todo el mundo. Es así como Jesús envía a sus apóstoles por todo el mundo, a predicar a todas las gentes de todas las naciones, para que la predicación apostólica, que antes fue rechazada por la soberbia de los judíos, venga en nuestro auxilio. Cuando Jesús dice a toda la creación, está diciendo a los creyentes e incrédulos: el que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. ¿Por qué no basta creer? Porque el que cree y no está bautizado todavía, no ha alcanzado aún la salvación, sino imperfectamente. Así se dirá tal vez cada cual a sí mismo: yo seré salvo porque he creído. Y así será en efecto, si une las obras a la fe, porque la verdadera fe consiste en que no se contradiga la obra con lo que dice la palabra. Pero el que no creyere será condenado. Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Dice Jesús, y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Puede entenderse también de las serpientes ordinarias, como la víbora que mordió a Pablo sin causarle daño. Muchos hechos semejantes encontramos en las historias de hombres a quienes, defendidos bajo el estandarte de Cristo, no ha podido causar daño el veneno que habían bebido. También dice Jesús: impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán.
cuando los sacerdotes imponen sus manos sobre los creyentes, ellos están impidiendo con la gracia que se les ha dado de exorcizar, la permanencia del espíritu maligno en el corazón de aquellos, es decir, no hacen otra cosa que lanzar de ellos a los demonios. De esta forma, liberado del mal, dominará la serpiente que ha provocado la malicia de su corazón. Con esto, aunque beba el veneno de la maldad no le hará daño, esto es si oye malos consejos no se dejará llevar al mal. Así, nosotros también debemos dar una mano al que está vacilante en el camino del bien, para que quede curado y para que se fortifique y pueda hacer con ánimo un camino de buenas obras. Jesús fue llevado al cielo. San Marco termina los 16 capítulos de su Evangelio afirmando, después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo, luego proclama la gloria del Señor Jesús al decir que, y está sentado a la derecha de Dios. El final del Evangelio reconoce la obra misionera de los apóstoles y la confirmación de ella que Cristo les hacía con milagros diciendo, ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Es ya la predicación y extensión de la fe, vista desde la perspectiva histórica de la Iglesia con unas decenas de años. Los evangelistas refieren el hecho con mucha sobriedad, y sin embargo su narración hace resaltar el poder de Cristo y su gloria. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, se lee en Mateo, y Marcos añade, el Señor Jesús fue levantado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. A su vez Lucas recuerda la última bendición de Cristo a los apóstoles, mientras los bendecía se alejaba de ellos y era llevado al cielo. La ascensión del Señor es el coronamiento de su resurrección. Relata el Evangelio de hoy, día de San Marcos, que Jesús después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Es la entrada oficial en la gloria que correspondía al resucitado después de las humillaciones del Calvario, es la vuelta al Padre anunciada por él en el día de Pascua, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús le había dicho a María Magdalena y a los discípulos de Emaús, no era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria. Tal modo de expresarse indica no solo una vuelta y una gloria futuras, sino inmediatas y ya presentes en cuanto estrechamente ligadas a la resurrección. Sin embargo, para confirmar a los discípulos en la fe, era necesario que esto sucediese de manera visible, como se verificó 40 días después de la Pascua. Muchos de estos habían visto morir al Señor en la cruz entre insultos y burlas. Ahora eran testigos de la ascensión del Señor a los cielos, es el coronamiento de su resurrección. Oración. Señor, como cristianos estamos llamados a participar de todo el misterio de Cristo y por lo tanto también de su glorificación. El mismo Señor nos lo había dicho, voy a prepararos el lugar. Y cuando yo me haya ido, volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Por eso Señor, tu ascensión a los cielos, constituye por lo tanto un gran argumento de esperanza para todos nosotros los hombres que en esta peregrinación terrena se siente desterrado y sufre alejado de Dios. Esta es la esperanza que San Pablo invocaba para los efesios y quería que estuviera siempre viva en sus corazones. El Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de la Gloria, ilumine los ojos de vuestro corazón, para que entendáis cuál es la esperanza a que os ha llamado. Amén. 25 de abril, día de San Marcos. Hoy sábado 25 la Iglesia celebra a San Marcos, quien según la tradición escribió el primer Evangelio. San Ireneo dice que fue escrito después de la muerte de Pedro y Pablo año 64 DC. Marcos escribió para cristianos gentiles, así lo demuestra al traducir vocablos arameos y explicar costumbres judías. Marcos también usó el griego para escribir, haciéndolo con palabras sencillas y fuertes. También el uso de latinismos indica que los destinatarios fueron los cristianos gentiles de Roma. San Marcos es judío de Jerusalén. Su madre era una mujer llamada María, primo de Bernabé. También la tradición nos dice que en su casa se refugió Pedro cuando fue liberado de la cárcel por los ángeles. También se supone que en la casa de Marcos se celebró la última cena de Jesús y en esa casa los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Respecto a Marcos, podemos hallar sobre él en los Hechos de los Apóstoles y a veces el libro o llama como Juan Marcos.
Marco acompañó a Pablo y a Bernabé a Antioquía y en el primer viaje misionero de estos. Se separó de ellos en Perge y regresó a su casa. No sabemos las razones por qué de esa separación, pero sí sabemos que causó una separación posterior entre Pablo y Bernabé, cuando Pablo rehusó aceptar a Marcos como compañero en el segundo viaje misionero. Bernabé se enojó tanto que rompió su asociación misionera con Pablo y se fue a Chipre con Marcos. Años más tarde Pablo y Marcos volvieron a unirse en un viaje misionero a Roma. Marcos también se unió estrechamente con Pedro, posiblemente siendo su intérprete. Juntos fueron a Roma. Pedro se refería a él como mi hijo, como escuchamos en la lectura de hoy. La mayor contribución de San Marcos es el Evangelio y sabemos que él estableció la iglesia en Alejandría, fundando allí su famosa escuela cristiana. La tradición nos dice que murió el 25 de abril del 68 en Alejandría y luego fueron trasladadas sus reliquias a la famosa Catedral de Venecia. Feliz día a los que llevan este nombre. La alegría de Cristo resucitado viva en sus corazones. Amén.